corazón, le titulé La riqueza de los pobres, como algo así contrario, ¿no? La riqueza de los pobres, y está basada en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Quiero que busquen en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Vamos a leer la santa palabra del Señor. Como quiera que sea la palabra de Dios, nos ponemos en pie al encontrar el pasaje. Es bueno que lo tenga ahí marcado en su Biblia, que lo tenga abierto. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Háblanos directamente al corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Una palabra poderosa, una palabra hermosa, una palabra alentadora, pero también una palabra que nos advierte que ser cristianos, hijos de Dios, traerá algunas persecuciones en la vida, pero que no tengamos temor. Dios, el primero y el último, está con nosotros. Amén. Esa es la parte más linda de todo esto. La semana pasada hablábamos de la iglesia de Éfeso, y el título era Vuelve a tu primer amor. Hoy seguimos con la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Mensaje a las 7 iglesias. Quiero decirles que en las ciudades donde estaban estas iglesias hay 3 religiones competidoras que estaban ahí siempre, donde se desarrolló estas iglesias. Estaba la iglesia pagana, porque aunque usted no crea, hay una iglesia que es pagana. Hay otra iglesia que es, en este caso, la iglesia judaica, y también la iglesia cristiana, la que amaba a Cristo. Estaban en ese territorio. Esmirna era una ciudad muy linda. Era una ciudad de aproximadamente de 2,000 habitantes, cuyas 3/4 partes son nominalmente cristianos de diferentes credos. Nominalmente cristianos de diferentes credos. Digo esto porque hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero tienen otra manera de creer. Tienen otros fundamentos bíblicos. Ahora, es un sitio, este lugar de Esmirna, es un sitio de gran comercio. Está situado sobre el mar Egeo. Te estoy dando esta información para que podamos entender después el mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Las cartas, si nosotros vemos, siempre van dirigidas al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor de la iglesia. Y mire qué interesante, que Dios le da el mensaje al pastor para que el pastor dé el mensaje a las iglesias. Siempre Dios trabaja de esa forma. Y por eso es importante que el pastor tenga un tiempo para poder escuchar el mensaje que Dios quiere dar a la iglesia. Dado al pastor primero y después a la iglesia. Gracias, hermana, por haber orado por mí. Yo les pido que ustedes oren siempre por mí y por todos los pastores que el Señor ha levantado. Porque hay una lucha, hay una persecución y hay un punto donde Satanás quiere destruir a los pastores. Ya lo vamos a ver en este punto. Es interesante.
cartas iban dirigidas a los pastores. En este caso, la iglesia de Esmirna tenía un pastor, y en este caso sí se conoce su nombre. Su nombre era Policarpo. Ahí está. Policarpo fue pastor de la iglesia en Esmirna en el año 168. No podemos decir 1000 todavía, porque era muy cerca a la era en que Cristo murió. En el año 168 después de Cristo, este pastor Policarpo fue puesto ahí como pastor. Se dice, y quiero contarle un poco la historia que lo tomé de los libros históricos acerca de Policarpo, un tremendo hombre de Dios, tremendo siervo que nosotros debemos imitar. Les voy a leer un poco de su historia. Se dice que era un discípulo del apóstol Juan. O sea, Juan el apóstol lo ganó directamente, le convirtió a Cristo, a Policarpo, puesto que había escuchado él mismo predicar la palabra de Dios. Y Policarpo se juntaba con los discípulos que habían conocido al Señor Jesucristo personalmente en su trato diario. ¿En qué fecha más o menos fue que Juan conoció a este hombre? En el 89, cuando Juan ya estaba anciano, ¿se acuerdan? En ese tiempo ya había pasado mucho tiempo en que Policarpo, estudioso de la palabra, se cree que se convirtió a los 18 años. Ahora, este hombre, de igual modo, se dice que Juan mismo lo había nombrado obispo o pastor de la iglesia de Esmirna. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir persecución, que es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Que serán perseguidos por Satanás y que Satanás echará a algunos de ellos a la cárcel, y vamos a ver qué pasó con la vida de él. Está escrito en el mismo, que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por un sueño mientras oraba. Hombre de Dios, orando se quedó dormido. ¿A cuánto les pasa eso? Nos quedamos dormidos. Y en ese tiempo en que se quedó dormido, tuvo un sueño, tuvo una visión en la cual veía la almohada en la que él estaba acostado, en que se reclinaba, encenderse de repente y consumirse. Él estaba acostado, veía su almohada que tenía una llama de fuego y se consumía. De repente, y despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio de fuego a causa de Cristo. Cuando llegaron sus verdugos que llegaron a buscarlo, los que le iban a encarcelar, los amigos de Policarpo, los hermanos de la iglesia quizás, trataron de manera de esconderlo entre el pueblo. Sin embargo, sus perseguidores le descubrieron ahí. Con la ayuda de dos jóvenes a quienes hubieron azotado para que dijesen dónde se encontraba Policarpo, lo encontraron. Fácilmente Policarpo hubiera podido escapar del cuarto en que vivía para huir a otra aldea cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo: sea hecha la voluntad de Dios. Bajó la escalera para recibir, y esto es interesante de la vida de Policarpo. Dice que bajó la escalera para recibir a sus perseguidores y los saludó tan amablemente que algunos, quienes no lo habían conocido antes, dijeron: qué pena que nos manden a buscar a este hombre tan inocente con un tremendo grupo de soldados. E inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa preparasen una comida para sus opresores. Estos hombres, dijo Policarpo, que vienen a apresarme, tendrán mucha hambre, prepárenles algo de comer. Hermano, un verdadero cristiano, si tu enemigo te pide de comer, dale. Estamos hablando de cristianos de 14 o 24 quilates. Entonces les dijo y les rogó a estos que comiesen bien, coman bien, muchachos, implorándoles también que mientras comían le dieran una oportunidad, una hora, para retirarse a orar. Y esto fue concedido. Y dijeron ellos: pues está bien, mientras comemos, ve y ora. Durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó la congregación
en las manos de Dios y de su Salvador. Al terminar la oración, lo montaron en un asno y lo llevaron a la ciudad. Fue un día domingo, el domingo de una gran fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron al encuentro de los alguaciles y de Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y lo acomodaron en su carro de caballos. ¿Sabe qué? Para arrastrarlo, como para infundir temor en Policarpo. Así pensaron persuadirle que negase a Cristo, diciendo: ¿qué te cuesta solamente decir el César es el Señor? Y ofrecer holocausto e incienso ante él para salvar tu vida. ¿Qué te cuesta, Policarpo? El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada, era un hombre ya anciano, y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. En aquel tiempo usted solamente tenía que decir: el César es el Señor. Pero el verdadero cristiano decía: Jesús es el Señor. Policarpo le contestó, y esto es importante: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta este momento me ha guardado y no ha hecho más que hacerme bien? Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambie de pensar, le dijo el gobernador. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré de opinión. El gobernador respondió: está bien, si tú no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, entonces te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arde tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo eterno que está puesta para los impíos. Pero ¿por qué demora? Dijo Policarpo. Traigan las fieras, traigan el fuego o traigan lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo mi Señor y mi Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte el gobernador y dijo: mátenlo. Y Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña y un montón de cosas ahí para encender el fuego. Y cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse en la leña como un sacrificio vivo. Enseguida los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera. Mas Policarpo les dijo: qué interesante esto, dejen, no me claven, dejen. El que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma posición, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás con una soga. Mientras la llama encendía hacia el cielo, notaron con asombro que aunque crecía la llama, no lo quemaba y no le hacía daño a Policarpo. A causa de esto, ordenaron que el verdugo hiriera con una espada el cuerpo de Policarpo. Y algunos dicen que la sangre estaba tan caliente que cuando su lanza entró, hizo un estallido de sangre que apagó la hoguera. Así, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos en el año 168. Esto lo tomé de un libro llamado El espejo de los mártires. Sufrió el martirio bajo el reinado de Marco Aurelio, un gobernador
de la época. Vamos a ver el orden de Dios en su iglesia, porque Dios le profetizó a esa iglesia que vendría una persecución, muchos serían encarcelados y otros serían muertos. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, mas tú eres rico. Aunque en cuanto a los bienes materiales, hermanos, esta iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Esmirna. Esta iglesia, en cuanto a los bienes materiales, era pobre. Y no era pobre como nosotros, porque nosotros somos pobres. Pero nosotros somos pobres medio raros, ¿no? Porque tenemos de todo, tenemos abundancia. Pero estos eran de una manera tal que eran parecidos a la gente que pide en las calles. Eran pobres en cuanto a las cosas materiales, pero eran ricos en las cosas espirituales. Más los poseedores de cosas materiales sin Cristo son pobres, dice la palabra de Dios. Quiero que veamos un poco acerca de la ciudad. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy linda, muy hermosa, ubicada en la provincia romana de Asia. Hermano, usted ve esa foto, y si usted puede ver más fotos, buscar más fotos de esa, era una de las ciudades más hermosas de aquellos tiempos, considerada una perla en el tiempo antiguo. La ciudad de Esmirna era una ciudad ubicada en la provincia de Roma, pero vinieron los ejércitos babilonios y la destruyeron y después la volvieron a edificar. Ahora, era hermosa por muchas cosas, por sus edificios. Dice que los edificios hacían una forma de una corona. Era tan bonita los diseños simétricos que había en ese lugar, y por eso lo llamaban la corona de Esmirna. También por su naturaleza, ya que abundaban a su alrededor muchos árboles cuya resina producía un ungüento aromático llamado mirra. Y mirra significa Esmirna. Por eso de ahí le viene el nombre. La palabra mirra en griego es Esmirna. El nombre Esmirna significa mirra. Había muchos árboles que producían este perfume, el cual era utilizado para la preparación de los cadáveres. ¿Se acuerdan que cuando Cristo nace, uno de los regalos que le llevan los magos es mirra? Y uno de los significados de eso era porque un día tendría que ser embalsamado. Quizás nunca hemos predicado acerca del significado de los regalos, ¿verdad? Pero tiene mucha... son tipos de lo que iba a ocurrir. Bueno, de la mirra también se extraían las fragancias, embalsamiento, saborizante para alimentos, tratamiento de la fiebre, como antiséptico para limpiar y curar heridas, y como una pasta que también se le ponía cuando había un sangrado intenso. Y el nombre no era casualidad, pues la ciudad de Esmirna era muy linda en apariencia, pero estaba muerta en su interior. Pues era una ciudad donde los cristianos eran perseguidos hasta la muerte por los romanos y por los judíos que vivían ahí. A esta iglesia pobre, materialmente y despreciada, Jesús, hermanos, y aquí vamos a entrar ya al mensaje, Jesús se presenta a sí mismo de dos formas muy preciosas. No tenga temor usted si por Cristo se siente menospreciado. El Señor se presenta a esta iglesia como aquel que estuvo muerto y ahora vive, como el primero y como el último. Jesús se presenta a sí mismo de estas formas y que llenan de esperanza los corazones angustiados de la iglesia en Esmirna y de todos aquellos que estén sufriendo persecución, angustia por causa de Cristo. Dice el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es el que está hablando en este momento? Es Cristo. Yo quiero que preste atención, porque Cristo dice: yo soy el primero y soy el postrero. Quiero decirle algo, mi amado hermano. Después que todos
abandonado a usted, el único que quedará es el Señor. Después que todos estos imperios y que nosotros hayamos pasado, el único que quedará es el Señor. Después de todas las cosas que nosotros estamos viendo, el que quedará es el Señor, porque Él es el primero y es el último. Es como decir, en toda la historia, yo soy el primero en llegar y el último en irse. Todo lo que acontece en medio, yo estoy en control. Y en nuestra vida podemos hacer lo mismo. Señor, tú eres el primero y el último. Y en medio de mi vida yo tengo que confiar en Él porque Él está en control. Amén. El primero y el último. Jesús utiliza un nombre que lo identifica como Dios. En el Antiguo Testamento se conocía a Dios como el primero y el último. Mire, hay dos pasajes que yo los puse junto a este. Isaías 44:6 y Apocalipsis 2:8, el pasaje en cuestión. Para hacer una comparación, lo que está en azul es la comparación. Dice Isaías: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios tan grande como tú. Ahora, mire la comparación en Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero. Jesús es Dios. A una iglesia, hermanos, perseguida y atribulada, Jesús le dice: no te preocupes, yo estoy contigo desde el principio hasta el final. Jesús le recuerda que Él es Dios y que Él es el primero en llegar a nuestro auxilio, hermanos, y el último en quedarse aun cuando todos nos hayan abandonado. Esto para mí ha sido algo tan, pero tan importante, porque ¿quién de nosotros no se aflige? ¿Quién de nosotros no tiene temor? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vida cuando yo esté más adulto? A veces sentimos algunas cosas en nuestro cuerpo porque ya la garantía se nos acabó. Y decimos: ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer cuando esté más? Hermano, Él es el primero y Él es el último. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de caminar honestamente con Dios, porque entonces Él nos defiende. Porque Él nos defiende cuando somos parte de su pueblo. Pero cuando nos vamos al bando contrario, que nos defiende el otro, ¿verdad? Entonces es importante la fidelidad a nuestro Dios. El primero y el último nos habla de la eternidad de Dios. Y es un gran consuelo para la iglesia comprender que aunque estén siendo perseguidos y atribulados, Él siempre está con ellos. Hermano, como pastor yo me siento así. Dios está conmigo. Y usted tiene que hacer lo suyo. Dios está conmigo. Aun cuando las personas que yo quisiera que estuvieran conmigo ya no estén, Él se va a quedar. Fíjese que cuando aconsejamos a las familias decimos, a veces hay un error que decimos: yo por mis hijos hago lo que hago en el matrimonio. Y decimos: no lo haga por sus hijos, porque sus hijos mañana volarán y usted se quedará con el viejito, o viceversa. Pero, ¿qué tal si ese viejito se le va? O sea, se muere o se va, porque perdió el GPS y ya no supo cómo llegar a la casa. Aún cuando se le vaya ese viejito, Dios quedará con usted. Aún el salmista decía: aunque mi padre y mi madre, que son los que menos me pueden abandonar, me abandonaran, dice el salmista, con todo y eso Jehová me recogerá. Entonces, confiar en Dios de todo corazón es lo más importante. Yo amo a mi esposa, pero un día es posible, como es materia también, pues sí, es posible que no esté. ¿Sufriré? Sí, sufriré. Y viceversa. Porque a veces decimos: y cuando ya no te tenga, ¿cómo haré para vivir? Usted ve que en los funerales hay personas llorando: ¿y por qué te fuiste? Y el hermano dice: no te puedo responder. Pero a los 6 meses esa persona que está muriendo, llorando y que cree que no hay vida, que todo se derrumbó, a los 6 meses se está riendo. Porque Dios nos consuela
y Dios nos restaura y Dios nos fortalece. Pero aun cuando todo aquello que pensemos que sin eso no podemos vivir, con todo y eso el Señor dice: yo soy el primero y yo soy el último. No te preocupes. La cárcel parece que es un lugar donde nunca vamos a salir, los que hemos estado ahí. Pero Dios dice: yo soy el primero y yo soy el último. En los pasajes que vamos a leer, vamos a ver más adelante que el Señor dice: van a sufrir por 10 días. Y eso es bueno, porque uno ya sabe, ¿no? Lo difícil en una cárcel es no saber cuándo usted sale. Pero si yo digo son 10 días, bueno, me acomodo porque sé que va 1, van 2, van 3 y en 10 días yo salgo. Pero la incertidumbre en el corazón es lo que más destruye la mente de un ser humano. ¿Qué va a pasar? Bueno, en esa incertidumbre el Señor dice: confía, porque yo soy el primero y yo soy el último. Dice: el que estuve muerto y vivo. Jesús se presenta también como el resucitado. Hermano, no hay peor temor que a la muerte. Satanás le dijo a Dios, cuando tentó a Job, ¿verdad? Y le quitó las cosas, le quitó muchas pertenencias y dijo: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces Dios le dijo: ve, tócalo, pero no toques su alma, no lo mates. Entonces el punto es que la muerte es el temor más grande que uno puede experimentar. No me venga a decir que usted no tiene temor a la muerte, porque aunque todos queremos ir al cielo, no nos queremos ir esta tarde. ¿O sí? Valeria sí. Ahora, hermanos, eso es importante, porque Dios dice: ese temor a la muerte, yo ya estuve muerto. O sea, yo te entiendo, porque yo ya pasé por ahí. Yo ya estuve muerto, pero hoy estoy vivo. Y si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Es un mensaje muy hermoso que Dios le manda a esta iglesia. También fue muerto por lo que lo perseguían, pero venció la muerte, y en él ellos podían tener victoria a pesar de la persecución. Hermano, una persecución, no querramos nosotros saber qué significa en sí una verdadera persecución. Sin embargo, hay hermanos en nuestros tiempos que están siendo perseguidos. Vamos a seguir adelante. La iglesia de Esmirna hacía obras a pesar de su persecución. Versículo 9. Porque uno dice: no se puede hacer nada porque estamos bajo persecución. Bueno, la iglesia dice que a pesar de ser perseguida, ella seguía trabajando. Hermano, qué bueno que nosotros como iglesia, aunque seamos perseguidos, sigamos trabajando. No desmayemos. Aunque creamos que Satanás va ganando en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, no desmayemos y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice la palabra del Señor. No se canse. Todo tiene un tiempo. Hágalo con gozo. Hágalo con alegría. ¿Es tribulación? ¿Es difícil? Sí, pero el Señor está con usted. Mira lo que dice el versículo: yo conozco tus obras y tu tribulación. Es que a mí nadie me entiende. Es que a mí nadie me comprende. Bueno, el Señor conoce tus obras, pero también conoce tu tribulación. Qué tremendo que es el Señor, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Qué bueno que Él la conoce, porque Él es el único que tiene que conocerla. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que nos puede ayudar. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarle a llorar a usted. Y le echamos el brazo y lloramos y ponemos caritas así de que no sabemos qué hacer, porque no podemos ayudarle. Estamos en la misma condición. Pero Dios sí: yo conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia de Esmirna estaba sufriendo por 3 motivos tremendos. Número 1, la tribulación, que dice ahí en el pasaje. El Señor se identifica con el sufrimiento de aquella pequeña congregación, porque el Señor también sufrió tribulación. ¿Se acuerdan? Y ya se acerca el tiempo en que el mundo se prepara para recordar la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pero dice la Biblia que cuando Cristo estaba en el jardín del Getsemaní, dice que empezó a sudar como gotas de sangre y él dijo una cosa: mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice que Cristo había llegado, su temperamento había llegado a sufrir tanto, una angustia tan tremenda, que sus vasos capilares se rompieron y su sudor se mezcló con la sangre, dice la Biblia. ¿Sabrá Cristo de tribulación? Por supuesto. Entonces él se identifica con esa congregación, entendiendo que la tribulación en los días de su carne padeció las mismas cosas, Cristo Jesús. La palabra tribulación, hermanos, es una palabra que en el griego significa tipsis, que literalmente significa presión, angustia, carga, persecución y aflicción. ¿Por qué? Viene la pregunta. ¿Por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Hermanos, qué triste que sea así, porque nosotros no podemos adorar a Dios cuando todas las cosas van bien. Es en medio de la tribulación que nos acordamos de Dios. Alguien dijo: Dios es para algunos cristianos como la llanta de repuesto del carro. Nunca saben cuándo, que ahí la andan hasta que la necesitan. Entonces, ¿por qué Dios permite la tribulación? Bueno, la Biblia dice: para ser nosotros perfeccionados, para producir en nosotros frutos agradables para Él. Porque la persecución es como exprimir. Acuérdense que mirra, el aceite, no puede salir si no se exprime. Getsemaní significa prensa de aceite, donde Cristo estaba, donde se exprime ¿cómo se llama eso? La aceituna, y entonces sale el aceite. Y ahí es el momento donde, en el momento de la tribulación, es que sale la esencia. Miren lo que dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí viene Pablo dándonos a nosotros el por qué Dios permite las tribulaciones para los cristianos. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, usted dice: pero ¿por qué Dios no hace nada ya? Pasa un día, pasa otro, y dice: ay, Dios mío. ¿Y sabe qué? Hay un momento que Dios produce, la tribulación produce paciencia. Porque Dios no va a hacer las cosas en el día o en el tiempo en que usted quiera. Los niños, cuando somos más fuertes que ellos, y casi nunca, porque siempre nos ganan, y empiezan a llorar porque quieren algo, si usted los deja, ellos se van a dormir, se van a cansar. Entonces, la tribulación viene y nos da paciencia porque Dios no nos responde en el tiempo que queremos, porque Dios tiene un plan. Mire lo que sigue diciendo el 4. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es simple y sencillamente para los cristianos, hijos de Dios. Otra persecución que los cristianos en Esmirna estaban padeciendo era la pobreza. En el mismo versículo dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esto es bien interesante, hermano, la pobreza. Y yo les decía a ustedes que nosotros no somos pobres de la forma en que ellos eran pobres. Mientras los miembros de la iglesia de Esmirna eran pobres, los judíos que vivían en la ciudad eran muy ricos. La pobreza que se describe aquí es la de un mendigo. Es la de una persona que tiene que pedir para poder comer. Así vivía la iglesia de Esmirna. Y el Señor le dice: yo sé que tú eres pobre en lo material, pero tú eres rica en lo espiritual. ¿Y sabe quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios. Entonces, hermano, hay algo muy importante. Hoy se está promocionando que el cristiano tiene que ser rico y que si usted no es rico no es cristiano.
se dio vuelta la teología, porque antes era que el pobre, si usted era más pobre, estaba más cerca de Dios. Hoy no, hoy dicen que el que es pobre está en pecado y está en maldición. Ahora, sin embargo, yo no sé qué van a hacer con ese pasaje, esto de la prosperidad, porque el Señor dice que eres pobre, pero eres rico espiritualmente. Ahora, ¿de dónde les provino esa pobreza si vivían en una ciudad muy próspera? ¿Cómo pueden llegar a ser pobres si hay muchas fuentes de trabajo? ¿Acaso eran haraganes los de Esmirna? No. ¿Sabe lo que pasaba? Lo que pasaba era que por ser cristianos no les daban trabajo. Entonces la persecución viene y usted va a un lugar y le dicen: ¿de qué religión es usted? Yo soy cristiano. Pues entonces usted no le damos trabajo. Y usted va a todos los lugares y por ser cristiano usted no recibe trabajo. Y así todos los miembros de la iglesia de Esmirna empezaron a empobrecer. Y esa es una persecución. ¿Será que nosotros podemos dejar un negocio solo por decir que somos cristianos, hijos de Dios? Wow, eso sí sería hermoso, ¿verdad? Poder decir: no, yo no puedo tomar eso, o yo no puedo mentir. Si hay que mentir, yo no puedo, porque el padre de la mentira es Satanás y yo soy hijo de Jesucristo, de la verdad, y yo no puedo mentir. Gracias. Trabajo porque el 95% son católicos. Y si usted dice que usted es cristiano, a usted no le da trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vivir en una pobreza. Estos hombres eran pobres. La persecución trajo mucha pobreza para los cristianos en Esmirna. No podían trabajar libremente ni tener negocios, y eso producía en sus vidas mucha pobreza y escasez. Pero el Señor les dice que son ricos espiritualmente hablando, y esa es la verdadera riqueza. Hay un dicho por ahí que dice: hay ricos que lo único que tienen, pero en su corazón son pobres, no tienen a Cristo. ¿En qué consiste la riqueza de los pobres? Porque así se llama el título, ¿verdad?, del mensaje. Es su corazón generoso para compartir con los que no tienen. Mire, hermano, es cierto, ¿verdad?, que los que menos tienen son los que más dan, y los que más tienen, por la avaricia, piensan que no tienen nada. Yo siempre hago esta ilustración. Usted tiene $100,000 en el banco, ¿okay? No sé quién los tiene, pero y usted dice: pastor, ni llego, ni estoy cerca. Pero imagínese que los tenga, y cuando llegue a esos dígitos en el banco y vea la cuenta y diga: esto no es nada, si con la letra de un barco se me va. Esto no es nada, si una casa vale $200,000, ¿qué son $100,000? Entonces usted tiene $500,000, $500,000 en la cuenta. Y dice: ¿qué son $500,000? Y se da cuenta que no es lo que tiene, sino es lo que le falta en el corazón. Sin embargo, el pobre, dice la Biblia, que es mejor lo poquito en paz que lo mucho en pleito, ¿verdad? Entonces, hermano, la riqueza, la verdadera pobreza es no tener a Cristo. Y la verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón. Y cuando tenemos a Cristo en el corazón, aún se siente tan rico. Una tortilla tostada con sal, frijol y queso es comida de reyes para los que tienen a Cristo en el corazón. Eso no es pobreza, eso es comida de reyes. Y si ya le agrego un aguacatito, y le vamos agregando ahí cositas, y uno dice: qué rico, qué sabroso. Pero no es tanto eso, porque entonces los ricos, mire, no hay cosa más terrible que un rico lo invite a comer a usted. Usted está acostumbrado a comer bien, comer tortillas, comer tamales, pupusas. Y de pronto llega en la mesa del rico con un plato muy elegante, con 2 o 3 hojitas de olivo, unas cositas rojas ahí, y eso es decoración, y usted se lo come. Y sale con hambre a comer un Burger King por ahí, cuando sale de la casa del rico. Pero el pobre no, hermano, con Cristo en el corazón, todas las cosas son hermosas. Pero la verdadera riqueza es Cristo
espíritu y el corazón. El Señor le dice a esa iglesia: tú eres pobre en lo material, es cierto, eres pobre, pero yo te estoy diciendo que tú eres rica. A mí no me interesa lo que el mundo me diga. Fíjese que hay personas que dicen, usted sabe que aquí a nosotros nos miden por los años que tenemos, ¿verdad? En Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes tú? 20. Debes de tener dinero, porque nos miden por los años. Y si usted está en la iglesia y usted es fiel en los diezmos y ofrendas, y empieza a decir: oye, por eso es que no ha hecho nada. Y empiezan a medirlo a usted por lo que usted tiene. Sin embargo, esas personas que se creen que son ricas o que creen que están por encima de usted, sin Cristo, Dios les dice: pero tú eres pobre, estás desnuda, no tienes nada. Si hoy te mueres, te vas a dar cuenta que eres un miserable sin Cristo. Hermanos, valoremos la joya preciosa que es Cristo Jesús. Ser pobre, el pobre en su capacidad enriquece a muchos, en su fe enriquece a otros. Dice la Biblia que también esta iglesia, aparte de la pobreza, estaba sufriendo blasfemias. Y esto es bien importante, hermano. ¿Sabe que cuando yo me convertí al Señor, yo le compartí a uno de mi familia, y me dijo: ten cuidado donde te estás metiendo, porque eso es del diablo? O sea, le estaba diciendo que Cristo Jesús, que la salvación que Cristo me dio, le estaba atribuyendo a un acto de Satanás, lo cual dice la Biblia que eso es una blasfemia. Y dice la Biblia, ahí viene el pasaje: yo conozco tus obras y tu tribulación, ya vimos esa parte, tu pobreza, ya vimos esa parte también. Y le dice: pero tú eres rico. Pero sigue diciendo: y la blasfemia. ¿Qué significa eso, hermanos? La blasfemia. En Esmirna había una comunidad de judíos muy grande, y la persecución que sufrieron en gran medida venía de ellos. De hecho, hermanos, ellos fueron los que informaron acerca de ¿cómo se llama el pastor? Policarpo, perdón. Y dice la historia que estos mismos judíos, que más adelante el Señor mismo les llama sinagoga de Satanás, ellos mismos fueron a buscar la leña sin importarles que era un día sábado. O sea, que la blasfemia viene de estos religiosos. Yo conozco tus tribulaciones, tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, ahí dice el pasaje, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Hay personas que porque nacieron en tal lugar se creen más que otros, ¿verdad? O hay personas que porque nacieron en una familia, yo soy de la familia Fufi. Entonces ya tú no te puedes mezclar. Incluso antes había una idea, ¿no? No deshonres la familia. Ahora, hay personas que creen que por el nombre valen. Y los judíos decían: nosotros, porque somos descendientes de Abraham, nosotros somos la verdadera raza. Es más, hermanos, los judíos ortodoxos piensan que nosotros somos reptiles y solamente ellos son seres humanos. Y nosotros no. Es así el celo tan grande. Pero el Señor le dice: ustedes, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermano, si alguien hubiera dicho esto que no fuera el Señor, yo pues no tendría tanta religión. Fue Jesús quien dijo: ustedes son sinagoga de Satanás. Ellos blasfemaban el nombre del Señor, pues no creyeron ni creían en Él como Mesías y Salvador. Quiero decirle una cosa, hermano: todo aquel que no cree que Jesucristo es el Señor blasfema ante Dios y es sinagoga de Satanás. No importa los ritos, no importa la cantidad de gente que tengan, si ellos no reconocen que Jesucristo es el Señor, esa palabra también es para ellos. Es por eso lo que el Señor le llama sinagoga de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió persecución de los judíos y los llamó hijos de Satanás. ¿Se recuerdan esa parte, no? Esto afirma ser judíos por haber descendido de Abraham, pero no son descendientes espirituales. De modo que la iglesia judaica
existía ahí como el enemigo más acérrimo de la iglesia en Esmirna. Ellos fueron los que acusaron a Policarpo. Es interesante esto, hermanos. De una o de otra manera, es Satanás el que está detrás de todos los actos malignos en contra de la iglesia. Jesús le llama, ¿cómo? Sinagoga de Satanás. Dice aquí que Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esto es muy interesante. Satanás puede obrar también y mucho más si puede usar a algunos que pretenden ser cristianos y no lo son. Satanás puede usar a personas que se dicen ser cristianos. Estos judaizantes creían y decían que eran los verdaderos hijos de Dios y de Abraham, pero sin embargo estaban siendo usados por Satanás. Bueno, Satanás usó a un falso creyente que caminó con Jesús 3 años y medio. ¿Cómo se llamó? Judas. Lo usó. Jesús en su ministerio terrenal también confrontó a estos judíos que se mofaban de ser hijos de Abraham por descendencia. Mira rapidito lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué tremendo, ¿no? Y fue Cristo quien también se los dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. O sea que cuando nosotros mentimos, estamos dándole crédito a ese padre. Por eso, hermanos, que la mentira es muy, pero muy mala. Y qué bueno que este país, si algo castiga, es la mentira. No mienta. La Biblia dice, no os mintáis los unos a los otros. Hermano, ¿por qué? Yo creo que es como un vicio, ¿verdad?, de mentir. Pero piense un momento, ¿vale la pena mentirle a la persona? Piense. Que no sea un vicio. No voy a poder ir, pastor, porque estoy de Aragán y no puedo. Un ejemplo. Cualquier cosa, pues. Pero aparte que no vino, mintió. O sea, está peor. O sea, hermano, tenemos que ser sinceros y tenemos que buscar la forma de poder vivir de acuerdo. Y no va a pasar nada. Cuando usted dice la verdad, ahí se acabó todo. Ahora, como nos hace más fácil las excusas, entonces por eso mejor no decimos nada. Esto, hermano, nos hace reconocer que nosotros, los que hemos creído en Él, también sufriremos persecución por causa de su nombre. Pero tenemos que tener claro, hermanos, que nuestras persecuciones sean únicamente causadas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Revise cuál es la causa de su tribulación. Ay, pastor, estoy pasando una. Ok, revísela. ¿Es por Cristo? ¿Es por su devoción a Cristo? ¿O es porque usted se metió en un problema? Si usted se metió en un problema, pídele a Dios que le ayude, que le dé sabiduría para salir de la misma manera en que se metió, que salir de ese problema. Pero si es por Cristo, como esta iglesia, no se preocupe. Dice la Biblia, yo soy el primero, soy el último, estoy contigo para defenderte. Vamos ya en el último punto. Vamos a reflexionar en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Esmirna. Aquí viene el aliento para esta iglesia. En el 10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Eso es importante. Hay una encuesta que dice que hay 365 veces en la Biblia la palabra no temas, y creen que es una para cada día. Aquí el Señor, creo que esta es una de ellas, pero dice, no temas en nada lo que vais a padecer. Mire, cuando ya el Señor me dijo, mira, vas a ir a tal lugar, pero te van a hacer esto, pero no temas. Ya eso es algo confortante, ¿verdad? No temas. Mire, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos en Esmirna, hermanos, debían estar conscientes de que estaban peleando una guerra espiritual en la que se enfrentaban con el mismo Satanás. Por eso el Señor les alerta diciéndoles que el diablo incitará a las autoridades para que echen a alguno de ellos en la cárcel, con la clara posibilidad de que algunos de ellos morirían, como fue el pastor Policarpo. El propósito de Dios, hermanos, permitir la persecución es probar el corazón del creyente. Miren lo que dice ahí en la parte, para que seáis, no, ahí mismo atrás, para que seáis probados, para que seáis probados. Ese es el propósito de la persecución. Ahora usted dice, pastor, porque si nosotros decimos, ¿quién es cristiano aquí? Amén, dice usted. ¿Está bien? Yo le tomo nota y le digo, somos tantos cristianos, anótenlos en este libro. Ahora, cuando viene la prueba es cuando sale exactamente quién es y quién no es. De pronto habrá alguno que usted dice, yo pensé que él no era, y el que pensé que era no es. En el caso de Judas, porque a veces dice la Biblia, no juzguéis de acuerdo a las apariencias, ¿verdad? No debemos juzgar así. Así es que, pero dice la Biblia que la prueba es para ver quiénes son, para ser probados. Bajo persecución se adora mejor. Imagínense que usted para venir a este culto hoy tuvo que haber escapado de las manos de los policías que no lo dejaron venir. ¿Usted cree que se estaría durmiendo? Usted estaría adorando bien, porque en cualquier momento, pero adorando al Señor, porque bajo persecución se adora mejor. Bajo persecución se sabe lo que hay en el corazón. No hay censura para esta iglesia. Miren, esta es una de las 7 iglesias, es una. La otra es la de Filadelfia, pero esta de Esmirna es la que el Señor no le censura nada. Le dice, estás bien, sigue adelante. A la de Éfeso le dijo, tienes tantas cosas lindas, pero tengo contra ti. Y a las otras 5 también les dicen, pero tengo contra ti esto y esto y esto. Y las vamos a ir viendo, si Dios lo permite, una por una. Así es que no se pierda, invite a otros hermanos. Vamos ya casi finalizando. No hay censura para esta iglesia de Esmirna, sino una exhortación a que sean fieles hasta la muerte. Le dice, solamente te exhorto a que sigas y que seas fiel hasta la muerte. Les está diciendo el Señor, os darán la muerte, pero yo os daré la corona de la vida. Versículo 10, parte B. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ojo con esto, hermanos. Cristo le dijo esto mismo a sus apóstoles: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Se acuerdan que Cristo ya se lo había dicho? Pero el alma no pueden matar. Antes bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En otras palabras, el Señor les dice a la iglesia sufriente de Esmirna: aunque les maten el cuerpo, que es la primera muerte, no seréis dañados en la muerte segunda. Hermanos, les tengo una noticia. Hay 2 muertes para el ser humano. La muerte primera es esa cuando vamos a estar en el ataúd, si es que Cristo no ha venido. Y la muerte segunda es cuando nos lean a nosotros en el tribunal la causa por la cual vamos a ir al infierno eternamente. Allí ya no es para ver si usted se va a salvar o no. Allí en el tribunal, en el trono blanco, es para que pequeños y grandes, desde el primero, desde Adán, hasta el último niño que nació, van a estar presentes ahí. Y se les leerán las veces en que Dios les dio oportunidad para que pudieran entregarse a Cristo y pasar al libro de la vida y no sufrir la muerte segunda. Si usted se entrega a Cristo, solo muere una vez, la muerte primera. Pero la muerte segunda no le podrá hacer daño. Pastor, ¿usted me puede comprobar eso con la Biblia? Vamos a leer la Biblia. Apocalipsis 20:11. Ponga atención ahí. Es pequeña la letra, pero ¿lo ven?
¿Lo pueden leer? Ok, vamos a leerlo. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, ok, el trono blanco, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Estos grandes y pequeños, hermanos, está hablando los poderosos y los pobrecitos del mundo. Porque hay veces pensamos que por ser pobres, esos que están ahí con su tortillita, ¿verdad? Y que no tienen casa, esos si se mueren van al cielo. Es un ángel, dice la gente. De allá me cuida. No, no, no. Pequeños y grandes se están diciendo pobres y ricos. Porque pequeños y grandes en estatura, todos vamos a tener la misma estatura. Ahora, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos aquellos que creen que no hay Dios, un día estarán de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice Juan. Ok, traigan los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ah, no, pastor, que yo nunca supe que tú. 13. Y el mar entregó a los muertos, los que mueren y que se los comen los tiburones, que se mueren en el mar. A mí se me murió mi hermano que venía para acá y murió en el mar. Dice la Biblia que un día el mar va a devolver a los muertos. Y no me pregunte más, porque no sé cómo será. Y la muerte, ¿cómo está? El mar entregará a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito. Pastor, ¿y dónde están inscribiendo? Acá. Para eso es la iglesia. La iglesia no es para entretención, no es para humo, no es para circo, no es para pasarla bien. La iglesia es una agencia donde se dan los boletos al cielo para todo aquel que cree. Si usted cree en la palabra de Dios, usted hoy está teniendo la palabra más hermosa que en su vida había escuchado. Porque Dios le está diciendo, usted todavía está en el punto en que su nombre puede estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pastor, ¿y cómo se hace? Por una sola palabra, por el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, pastor? Dar media vuelta, ya no seguir caminando para allá, sino caminar lo contrario. El hombre cuando pecó empezó a caminar lejos de Dios. Arrepentimiento es dar la vuelta y volver a caminar, acercarse otra vez a Dios. Eso significa el arrepentimiento. ¿Y cómo lo sé, pastor? Es porque le pido al Señor por emoción, es por convicción por medio del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que Dios iba a enviar al Espíritu Santo para que nos convenciera cuando el pastor predicara la palabra que es la espada del Espíritu. Lo que le digo en esta tarde es que usted puede estar seguro hoy si va al cielo o no, arrepintiéndose de sus pecados de todo corazón. Esto no es juego, hermanos. No es juego. Le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿De qué le sirve al hombre, verdad? Si gana todo y pierde su alma. ¿De qué le sirve a mí? Si porque me maten el cuerpo, yo me pierdo en el infierno eternamente. Y déjeme decir, hermanos, el Señor nos dará la fuerza para poder soportar. Policarpo, no me amarren, dijo, porque ese mismo Dios que me dará la fuerza para soportar la llama, me dará la fuerza para mantenerme quieto sin que me amarren. ¿Cómo será? Yo no sé, hermanos.
pero solo un verdadero cristiano lo puede hacer. Si nosotros una pequeña tentación ya nos llevó arrastrado a la tentación. O sea, tenemos que ser fuertes, hermano, en el Señor. El diablo obrará en contra de ellos, pero todo tendrá un propósito y un tiempo limitado, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y recibiréis la corona de vida. Yo quiero esa corona. ¿Y usted? Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Fiel. La recompensa para quienes sea fiel hasta la muerte es la corona de vida. Eso no se refiere a la salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. Conclusión del mensaje: hay dos tipos de corona en el Nuevo Testamento. Dos tipos de corona. La una es diadema, que es la corona del gobernador, que eran unos laurelitos. ¿Ha visto usted al Little Caesar? ¿Conoce a los Little Caesar usted? El de la pizza. Ese Little Caesar. Bueno, esa coronita era una. Esa era la de los Césares, de los gobernadores. Y la otra, la que el Señor dice, es Estéfanos, que es la corona del vencedor que ganó la carrera en los Juegos Olímpicos o deportivos. El que triunfe, el que gane, ese tendrá la corona de la vida. En Santiago 1:12 nos habla de la corona de vida que está preparada para aquel que soporta la prueba y la tentación. Amada iglesia cristiana, un nuevo corazón. El Señor nos alienta y nos anima a seguir adelante aún en medio de la persecución. ¿Estará usted dispuesto a decir como Policarpo: yo no negaré a mi Señor, porque Él lo único que ha hecho es hacerme bien todos los días de mi vida? Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Espíritu Santo, tú eres el único que tiene el poder de convencer nuestros duros corazones. Hoy hemos escuchado tu palabra. Hoy nos has hablado a través de la iglesia sufriente de Esmirna, que aunque por amor a ti, por confiar en ti, fueron perdiendo posiciones materiales, aún, Señor, tú les dijiste que la verdadera riqueza eres tú. Si hay hermanos en este lugar, Señor, que todavía no han tenido ese encuentro personal y que sea un encuentro, Señor, real, que sea tu Espíritu Santo obrando en sus vidas, porque no hay corazón duro que tu Espíritu Santo no pueda ablandar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, a ser firmes. Esta semana, al salir de este lugar, tendremos tribulación, tentación y angustia. Pero, Señor, tomados de tu mano, no te negaremos y caminaremos firme diciendo que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a cantar, perdón, a terminar cantándole a nuestro Padre Celestial, dándole la honra y la gloria a Él. Póngase en pie y estírese un poquito y dele gracias a Dios por sus piernas y por su vida y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a decirle una vez más: Señor, quiero llenar tu trono de alabanza, ese trono, Señor, maravilloso donde tú estás sentado en gloria. Gracias, Señor.